La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña la doctora Patricia Latour Staffel, especialista en cuestiones de alergia y es directora del Centro Avanzado de Alergia y Asma de Santo Domingo. Un tema importante, el tema de las alergias. Yo creo que la mayoría de los dominicanos padecemos de alergia, comenzando conmigo. Y siguiendo conmigo. Buenos días, doctores. Buenos días a todos. Buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias por invitarnos a compartir información con todos sus televidentes. Encantada de tenerla por aquí. Doctora. Gracias. Vamos a comenzar con un tema que tuvo latente, porque hasta le dedicaron un día, que es el de la urticaria espontánea crónica, una enfermedad subdiagnosticada. Eso fue patrocinado por Novartis. ¿Qué es la urticaria espontánea crónica? Efectivamente, el domingo realmente se celebró mundialmente se celebró el Día de la Urticaria. Es que es tan importante la urticaria que tiene un día. Sí, tiene un día. La urticaria es una afectación que de hecho puede presentarse, de hecho se presenta en el 1% de la población en el caso de la urticaria crónica. Por lo tanto, en el caso de esta patología, tenemos aquí en Santo Domingo entre 100 y 150 mil personas que la padecen. Pero antes de hablar de ella en sí, hay que hablar un poquito de lo que es la urticaria en general. La urticaria no es más que la aparición de ronchas o abones evanescientes, fugaces, aparecen, desaparecen, producen un nivel de comezón muy alto, se acompañan en la mitad de los casos, encima de las ronchas, de edema, inflamación en los párpados, en los labios, en áreas laxas, de tejido laxo como los genitales también, a veces las manos, y produce un profundo impacto en la calidad de vida de los pacientes. Eso es una alergia. Buena pregunta. En los casos, la urticaria tiene dos clasificaciones, es la urticaria aguda y la urticaria crónica. La urticaria aguda es aquella que se presenta por un tiempo igual o menor de 6 semanas. Generalmente en este tipo de urticarias sí hay un fondo alérgico real, o sea, el paciente o ingirió un alimento que disparó el episodio o ingirió un medicamento que disparó el episodio o quizás en algunos casos alguna infección subclínica la está produciendo, pero ahí sí. En este tipo de urticarias agudas sí se detecta un factor claramente alérgico. En el caso de las urticarias crónicas, que son aquellas urticarias que van a acompañar al paciente por un tiempo mínimo de 6 semanas, pero pueden acompañar al paciente hasta por décadas. Décadas. El paciente puede pasarse 1 año, 2 años, 8 años, 15 años, enronchándose de manera permanente o intermitentemente. Ok. Doctora, ¿son las alergias enfermedades? Sí, muchas de ellas sí. Claro que sí. El asma es una alergia y es una enfermedad. Una alergia. Claro. El asma bronquial es una alergia. La rinitis alérgica es otra alergia. La dermatitis atópica, el eczema tan frecuente que aparece en los niños, en los adultos, es una alergia. La reacción severa a medicamentos es una alergia. La anafilaxia, que es la expresión máxima que ningún médico quiere tener cerca, que es la aparición es cuando colapsa el organismo por una severa y rápida reacción alérgica. El paciente puede fallecer incluso en 10 minutos. Ok, entonces cuando se presenta, doctora, el tema de que tengo asma, tengo rinitis o tengo una inflamación en la piel atópica, ahí está la pregunta, ¿dónde ir? Si debo ir donde un dermatólogo, debo ir donde un neumólogo o debo ir donde un alergista. Eso es una excelente pregunta. Nosotros los alergólogos compartimos, yo creo que quizás somos los especialistas que más compartimos las patologías con nuestros compañeros de otras especialidades. Porque la rinitis la compartimos con el otorrino, el asma la compartimos con el neumólogo. Las urticarias, la dermatitis atópica, los angioedemas, la compartimos con los dermatólogos. Pero también compartimos las alergias alimentarias, por ejemplo, sobre todo en los niños, y todas estas otras manifestaciones con los pediatras y con los médicos internistas. Entonces nosotros compartimos todo esto porque la alergia, el concepto actual de alergia, antes se hablaba de la alergia en un sentido localizado. Actualmente, la alergia es una enfermedad sistémica con manifestación local, pero obviamente la comorbilidad de las manifestaciones alérgicas es muy alta.
O sea, un 70% de los pacientes con asma bronquial tienen rinitis. Un 50% de los niños con dermatitis atópica a los 5 o 6 años van a ser asmáticos. Un 70% de esos niños con dermatitis atópica, que lo vemos desde meses con la dermatitis, ya nosotros podemos intuir que a los 5 o 6 años o antes van a tener rinitis o asma. Entonces, la coexistencia de las condiciones alérgicas es altísima. Por eso, muchas veces, y es muy válido, el paciente acudirá a su otorrino, acudirá al neumólogo, pero puede llegar un momento, y llega, en que él se da cuenta que todo se activa y finalmente llega al alergólogo, o es el mismo especialista que, seguro de lo que tiene entre manos, nos refiere al paciente. Nos entrega al paciente porque es un paciente que, al tener un padecimiento alérgico manifestándose por todos sitios y en diferentes sistemas, va a necesitar un tratamiento central que va a consistir en los casos donde se demuestre por pruebas cutáneas, por ejemplo, de introducir la inmunoterapia alergénica, que entonces va a regular y a calmar. Porque, doctora, la alergia guarda relación con el sistema inmune, la debilidad del sistema inmunológico. Definitivamente. El sistema inmune tiene 3 formas de fallar. El sistema inmune falla o porque deje de funcionar o funcione en la baja, y tenemos las inmunodeficiencias, que pueden ser primarias o adquiridas, niños que nacen con inmunodeficiencias o adquiridas, como el SIDA, por ejemplo. Hay una falla del sistema inmune, entonces nos atacan las infecciones y nos vencen. Hay un trastorno también en la falla del sistema inmune de reconocer que ese es su función principal, lo propio de lo no propio. Entonces el sistema inmune, que se encarga de defendernos de lo extraño, empieza a reconocer el cuerpo como extraño y empieza a formar autoanticuerpos, y tenemos los fenómenos de autoinmunidad, lupus, artritis, que no son alérgicos. Pero ¿qué es una alergia? Es cuando ese sistema inmune falla reaccionando exageradamente ante estímulos inocuos. El cuerpo empieza a reaccionar de manera exagerada al polvo, a los ácaros del polvo, a los pólenes, a los epitelios de animales, a los alimentos, a medicamentos, básicamente sustancias que no están hechas para hacer daño, y el sistema reacciona más de la cuenta y produce enfermedad. Doctor, usted hablaba de una terapia inmunológica. ¿En qué consiste eso? Y si esta es la cura para esas enfermedades alérgicas. La inmunoterapia alergénica es el método de oro que debe de manejar el alergólogo entrenado, donde después de tú hacer el diagnóstico correcto de los factores que estén produciendo el fenómeno alérgico que tengas enfrente, ya sea la rinitis, el asma, la conjuntivitis alérgica, algunas urticarias, o de la dermatitis atópica, tú detectas por las pruebas en piel cuál es el alergeno, y en los casos en que se amerite y los alergenos en que sea posible hacerlo, tú empiezas un tratamiento de desensibilización paulatina, progresivo, que debe de durar unos 3 años, administrándole al paciente los mismos incluso alergenos a los que él... En base a inyecciones, ¿no? Hay dos metodologías. La terapia convencional, que tiene 100 años aplicándose, con sus perfeccionamientos a la época, que son la inmunoterapia subcutánea inyectada, pero también está la modalidad de inmunoterapia sublingual. En esta tú te colocas unas gotas debajo de la lengua que las retienes por 2 minutos y luego las expulsas, pero lo haces diariamente también por estos 3 años, y eso va estableciendo un nivel de estimulación de anticuerpos que van a bloquear al protagonista de las respuestas alérgicas clásicas, que es la IgE, bloquean y producen la desensibilización y por lo tanto la tolerancia a los alergenos, pero no que están agrediendo al paciente. Pero no todas las patologías van a necesitar inmunoterapia. Patologías como la urticaria, por ejemplo, no va a necesitar inmunoterapia, y menos la urticaria crónica, por ejemplo, no la va a necesitar. En la urticaria crónica, entonces, de manera interesante... ¿Qué se aplica entonces a la urticaria? No, en la urticaria crónica primero hay que hacer una historia clínica exhaustiva, porque estos pacientes sufren mucho. Estos pacientes se enronchan y de repente no están haciendo nada y se enronchan. Y de hecho, la clasificación de la Escuela Europea, que a mí particularmente me gusta mucho, en vez de llamarla urticaria crónica idiopática, porque en un gran número de ellos no se llega a conocer nunca
la causa que lo produce. En un 50% de estos pacientes se detecta la aparición de autoanticuerpos que le confieren un carácter de autoinmunidad a esa urticaria crónica. Pero estos casos no necesitan vacunación ni inmunoterapia. Estos casos necesitan altas dosis de antihistamínicos tomados diariamente, rescates frecuentes muchas veces con cursos cortos de esteroides, y cuando son resistentes a las terapias convencionales se sube un escalón y se utilizan anticuerpos monoclonales, bloqueadores de la IgE, que son los que han hecho la diferencia en los pacientes con la urticaria crónica espontánea. Con su permiso, doctora Latour, y su amable inteligente, esta conversación está interesantísima, estamos aprendiendo muchísimo de las alergias. Volvemos en unos minutos luego de la breve pausa comercial. Bueno, en Telematutino 11 estamos dándonos banquete esta mañana con la participación de la prestigiosa doctora Patricia Latour Staffel, quien es una distinguida especialista en alergia y asma, algo que tantos padecen los dominicanos. Y justamente, doctora, yo quería preguntarle si hay alguna predisposición alérgica dependiendo del medio ambiente en que uno se encuentre. Si uno llega a un lugar donde hay muchos ácaros, donde está muy sucio, donde está muy contaminado, si eso puede producirle alergia. Sí, definitivamente. Y es muy variable, depende de la región donde tú vivas, así serán los alergenos dominantes. O sea, nosotros vivimos en una región tropical y subtropical, muy húmeda. ¿Eso predispone a las alergias? Claro, lo que pasa es que nuestro principal enemigo en alergia es el ácaro del polvo. El ácaro del polvo, que es un artrópodo, un bichito microscópico, que vive en el polvo, se alimenta de los restos de piel que nosotros dejamos en sábana, almohada, colchón, etc. Ay, Dios. A este personaje le gusta la humedad relativa alta y la temperatura mayor de 26 grados. Entonces, obviamente, en una zona como la nuestra, con una humedad relativa del 80%, a veces 90%, y en estos días de huracán más, con calor el año entero, vamos a tener una presencia muy alta y constante, y es nuestro alergeno dominante. Pero en el caso nuestro, a diferencia de los países de zonas templadas, nosotros tenemos, por ejemplo, muchos problemas en rinitis y asma y conjuntivitis alérgica con las gramíneas. Son los pólenes que nos acompañan el año entero. Nosotros no tenemos cambio de estación. Por lo tanto, los pólenes de gramíneas también van a incidir directamente en la producción de estas alergias, sobre todo de vías respiratorias altas y bajas y ojos. Eso varía mucho. Los alimentos, las alergias alimentarias, a pesar de que existen 8 grupos de alimentos que son los causantes del 90% de reacciones alérgicas alimentarias. Leche, en orden. El primer alimento es la leche. La única especie que toma leche de otra especie somos nosotros. Ajá. Una vaca, el becerro se alimenta de su mamá, el potro de la yegua. Nosotros tomamos leche de una vaca. Y además adulto de otra especie, claro, de otra especie. Entonces empezamos a reconocer como extraña esta sustancia que no viene de nuestra especie. ¿Usted no toma leche, seguro? Sí, yo tomo leche. Yo tomo leche, no mucho porque me engorda, pero además la tomo porque yo soy amante así loca con los quesos, entonces tengo problemas. Yo también. Pero la leche, la soya, el trigo, leche, soya, trigo, huevo, no me diga. Pescados, mariscos y frutos secos, el maní encabezándolos. No me diga. Básicamente ahí están, el 90% de las reacciones alimentarias están ahí. Lo que no quiere decir que no tengamos y no podamos presentar alergia a otros. Hay 180 alimentos detectados y reportados como capaces de producir alimentos en la ¿Y cómo uno sabe que uno es alérgico a un alimento? ¿Cuáles son las sintomatologías? Si yo soy alérgica al huevo, ¿qué es lo que me pasa? No, lo gracioso es que el paciente se da cuenta de una vez y dependiendo del alimento decide ignorarlo o no hasta que no se da un susto. Por ejemplo, el paciente alérgico al camarón, cuando llega con las ronchas o cuando llega que no puedo respirar, que se me trancó la garganta. Yo soy alérgico. Que no puedo respirar, tiene una rinitis, oye, como tiene una rinitis, lo estoy oyendo desde el principio del programa. El paciente alérgico a camarón, el paciente desde el principio, de mucho tiempo antes de tener una reacción seria,
Cuando se ponía el camarón en la boca, le picaba la lengua, le picaba la garganta, el cielo de la boca. Y los pacientes que no quieren dejar de comer camarón, y eso es típico, o se tomaban, voy a una cena y se tomaba un antialérgico antes de la cena. No me digas. O sí, porque no me va a pasar nada. O te llevaban un antialérgico porque yo no voy a dejar de comer camarón. Pero es importante decir que la alergia es una cuestión de sensibilización progresiva. Por lo tanto, tú te puedes pasar la vida entera comiendo, ingiriendo un alimento, y si tú tienes esa predisposición de producir IgE, que son los anticuerpos que comandan la respuesta alérgica, y para hacer la analogía entendible para todos los que nos están viendo, estos son llavecitas que van a abrir la célula de alergia y tienen nombre. Entonces el sistema inmune empieza a crear llavecitas contra camarón, llavecitas contra el maní, llavecitas contra el alimento al que vayas a reaccionar. Cuando llega un momento en que las llavecitas son suficientemente altas y abren suficiente cantidad de células y se libera la histamina, que es el causante de todos los síntomas que nos van a producir tanto daño, entonces ya ha pasado mucho tiempo el paciente sensibilizándose. Por lo tanto, cuando tú le dices, el paciente te dice, ¿cómo puede ser si toda la vida lo he comido? Yo le respondo, si nunca lo hubieras comido, no hubieras presentado esta reacción en la primera vez. Doctora, ahora que usted habla de histamina, hay una persona en Twitter que pregunta si todos los antihistamínicos, antialérgicos dan sueño. No. Ya hay No, para nada. Qué buena pregunta. La mayoría daba sueño. Claro, qué bueno que preguntaron eso. La mayoría daba sueño. No, antes sí. de que no conduzca vehículos, no maquinaria. Antes sí. Hasta mediados de la década de los 80, los antihistamínicos, todas las moléculas de antihistamínicos tenían la característica de que cruzaban la barrera hematoencefálica, subían al cerebro y producían sueño. Desde finales de la década de los 80 ya se lanzan y se crean los antihistamínicos de segunda generación, cuya característica principal era no subir al cerebro y por tanto no producir sueño, y cambiaron la evolución y cambiaron positivamente el tratamiento de las alergias, porque tú le dabas a un paciente un antialérgico y corría el riesgo de dormirse en el trabajo o dormirse en la escuela, y lo peor, los antihistamínicos que causan somnolencia, aún tú no adviertas o quieras admitir que tienes sueño, sí tocan y afectan la capacidad de reflejo y de reflejo rápido. O sea que si estás manejando bajo el efecto de un antihistamínico sedante, la capacidad de respuesta de defensa se ve turbada. Incluso en accidentes en aviones se ha demostrado en muchos de ellos que el piloto tomó un antigripal, que tenía un antialérgico sedante, que ese antigripal tenía, y quizás fue una de las razones por las que se tardó en tomar alguna decisión. Doctora, ¿los tratamientos para las alergias son de por vida? Depende de la condición que sea, porque por ejemplo un 20% de la población, si aquí habemos 15 personas en el estudio, el 20% de nosotros una vez en la vida va a tener un episodio de urticaria aguda y ya. Sin embargo, si tenemos rinitis o asma y es un fondo alérgico, estas patologías nos van a acompañar de manera permanente. El papel del alergólogo va a ser, 1, diagnosticar correctamente cuál es el factor que las está causando. 2, administrar el tratamiento específico correcto. 3, si esta patología lo permite y las pruebas cutáneas lo indican y las condiciones del paciente también lo permiten, nosotros vamos a desensibilizarlo con inmunoterapia. El alergólogo, como son condiciones crónicas y la alergia es una condición crónica que viene en la mayoría de los casos codificada genéticamente, estos padecimientos van a acompañar al paciente desde la infancia a través de su vida. Nuestro papel va a ser controlar esos síntomas y se llegan a controlar hasta totalmente. O sea, ese mito de que las alergias acostúmbrate a vivir con eso toda la vida, tú no te vas a curar, acostúmbrate y eso es tu normalidad. Eso realmente es parte del pasado. El paciente que acude a un alergólogo y a un especialista relacionado con su patología y aborda su problema de alergia de manera integral, le va a regalar a su paciente un control total
en muchos de los casos, de todos sus síntomas a largo plazo. Doctora, como comenzamos con la urticaria crónica, ¿cuál es el tratamiento? Porque no hemos hablado de cuál es el tratamiento. En la urticaria crónica hay protocolos muy claros que se aplican mundialmente. Como el protagonista en la urticaria crónica es la histamina, el primer paso de tratamiento en la urticaria crónica, que son las ronchas que como digo, acompañan al paciente todo el tiempo, va a ser el uso de antihistamínicos, que en este caso, y es importante porque lo primero que hace la urticaria crónica es interferir con la calidad de sueño del paciente. El paciente no duerme y por ahí empieza a descalabrarse la calidad de vida del paciente. El paciente no puede racionar bien, no puede trabajar bien, no puede manejar bien, está cansado y sufre. El paciente llega a manejar unos niveles de ansiedad profundos y de depresión. Entonces, el uso de antihistamínicos a muy altas dosis, que llegan a poder ser hasta 4 dosis al día según los protocolos mundiales, el uso de, cuando es necesario, de rescate con ciclos de esteroides que no deberían ser mayores de 5 días. Si el paciente entra en fase de que ya está necesitando, para estar en control, el uso constante de esteroides, entonces hay que subir y buscar un medicamento o medicamentos más sofisticados, que en este caso son los anticuerpos monoclonales. Que existen en el mercado sí dominicano. Existen en Santo Domingo, existen en el mundo entero. De hecho es muy curioso porque los anticuerpos monoclonales anti-IgE, el omalizumab, por ejemplo, es un medicamento, no es un medicamento nuevo, es un medicamento que se diseñó y se lanzó y se utiliza desde hace 15 años. Y se diseñó inicialmente para los pacientes con asma crónica refractaria a tratamiento con muy buen resultado. Entonces, fue muy buen resultado y se empezó a ver, no podemos hacer esto mismo con la urticaria crónica. Y efectivamente, cuando se empieza a utilizar en urticaria crónica, se encuentra una gran mejoría de sí, claro. Sí, doctora, ¿son costosos los tratamientos para las alergias? Fíjate, eso es un mito que es bueno aclarar. O sea, hay antihistamínicos de todos los precios. Hay antihistamínicos, siempre va a ser más económico y más, como dicen los americanos, que les encanta la frase, costo efectivo. Ellos miden mucho la efectividad por costo de los tratamientos. Cuando tú llegas un paciente a nuestra consulta, el paciente ha pasado por 5 especialistas. Hay pacientes que han llegado a nosotros con una bolsa y la vacían, y ahí hay 10 cajas de 10 medicamentos diferentes, y el paciente ha gastado un dineral y no ha resuelto el problema. Y una vida miserable. Y no ha resuelto el problema. Entonces, cuando tú vas a la persona entrenada correctamente y se ataca el problema como es, efectivamente tú vas a ahorrar una cantidad de recursos importante. Hay medicamentos, sí es cierto, que tienen un costo elevado, pero hay medicamentos, hay de todo, o sea, hay incluso medicamentos que son genéricos que compensan el precio quizás de los medicamentos originales y si hacen el trabajo. Y si son reconocidos, si son de casas comerciales que los produzcan con niveles altos de calidad, claro, resuelven el problema. Pero definitivamente una consulta adecuada con el alergólogo, con el especialista que trate su alergia, que la enfoque como es y que dé el tratamiento certero, va a evitar un montón de consultas innecesarias y de medicamentos innecesarios, y que el paciente también esté llevándose de la vecina, de la amiga, que porque me funcionó este medicamento sí, empiezan a medicarse. La autorreceta. Y la autorreceta, y empiezan, que a mí me dieron esto, tómate esto que tú te vas a mejorar. Y realmente se dispersan y se pierden muchos recursos por no acudir al especialista debidamente entrenado. Pero para todo, tengo una filosofía de vida muy optimista, y nosotros estamos muy acostumbrados a recibir pacientes que llegan ellos mismos desahuciados. A nosotros nos da mucho gusto cuando esos pacientes llegan pensando que ya lo tienen todo perdido, y resulta que con la consulta del alergólogo se dan cuenta que no, que sí pueden obtener un control de sus síntomas de una manera muy eficaz, dramática, y su calidad de vida realmente mejora y cambia 100%. Qué pena no tener más tiempo, porque se nos quedan muchísimas preguntas y por Twitter nos han llegado muchísimas, pero nos hemos dado un banquete con la doctora Patricia Latour Staffel, le agradecemos muchísimo. Gracias.
Yo tengo una relación primaria. Patricia es hija de doña Patria, una gran profesora nuestra en el Colegio La Milagrosa, el colegio de tu familia, donde yo creo que gran parte de mi formación y éxito se lo debo al Colegio La Milagrosa. Gracias. Que eran excelente educación. Gracias. A mi madre le hubiera encantado poder escuchar eso como se debe. Muchas gracias. Muchas gracias por recordarlo y gracias. Y gracias a Amelia Reyes Mora, que nos sirvió de comunicación estratégica. De enlace. De enlace con la doctora Patricia Latour, con quien nos hemos dado banquete y hemos cerrado con broche de oro este viernes. Recuerde que esta entrevista usted la puede encontrar en nuestro canal de YouTube, Telematutino 11 RN, y todo el fin de semana va a estar en la página web del periódico hoy.com.do. Nos vamos ya a la recta final del Telematutino 11.